Un placer estar en comunicación con el señor, con todas las letras, Orlando D'Adamo. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo está todo? Buenas noches, un placer dialogar contigo, Orlando, porque realmente creo yo que el tema comunicacional es muy importante, más en estos momentos en los cuales hay una crisis y en los cuales sentimos también los ciudadanos que no llegamos a fin de mes, y ese es el punto. Orlando, ¿cómo crees que es la comunicación? Primero te voy a preguntar verbal del presidente Mauricio Macri. La comunicación verbal, personal del presidente no es mala, es correcta. Lo bueno de Internet que es como una especie de inconsciente colectivo, pero digitalizado, ¿no? De la sociedad. Si te pones a ver cómo hablaba Macri en 1995, cuando fue elegido presidente de Boca, en el 2000, en el 2003, cuando es elegido por primera vez jefe de gobierno de la ciudad, la verdad, perdón, cuando se presenta por primera vez para jefe de gobierno de la ciudad, la verdad es que hay un progreso y ha mejorado mucho. Yo no diría que los mayores errores están en él. Él ha logrado marcar una diferencia de estilo y eso es correcto. A algunos le podrá gustar más, a otros le podrá gustar menos, pero una diferencia de estilo con respecto a la expresidenta que es buena en el sentido de la diferenciación. Todo eso lo ha hecho bien, la moderación de sus discursos, en el tono y en la duración. Nosotros tuvimos, en el caso de Cristina, batió récord mundiales, llegó a hablar 3 horas 40 minutos en un discurso de apertura del Congreso. Entonces todo eso es la parte que está bien. Lástima que está la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Y la otra parte son la sucesión de errores que llevamos evitables. A ver, cuando vos comunicás oficialmente tenés riesgos, porque muchas de las comunicaciones que se hacen del gobierno aluden a cuestiones complejas, a cuestiones que mucha gente no entiende, a algunas ni le interesa, a algunas personas no alcanzamos a ver qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y es fácil o que te sorprenda también una situación muy crítica que te vino de afuera y no sabes cómo manejarla. Entonces esas son las cosas complejas donde uno puede entender alguna dificultad. Ahora, si vos tenés que comunicar el tema de los Panama Papers si tuviste 3 semanas de anticipación, y si vos te enfermás, vos tenés que tener armado un esquema. El esquema de la salud del presidente, yo en esto quiero ser muy claro, y no lo digo con ánimo de destruir ni mucho menos. Tuvimos la experiencia con Cristina y su sucesión de traspiés de salud, ¿no? Y se comunicaron todos pésimo, y la verdad es que la salud de los presidentes es un tema de interés público, no es, lamentablemente cuando uno elige ser presidente pierde un poquitito de esta autonomía privada, y que te mate Crónica con la tapa y que salgas a desmentir lo que una hora después se confirma, no está bueno. Eso es un error evitable, no es demasiado complejo evitarlo, y lamentablemente sucedió, casi te diría, para los más viejos como yo o los que tienen memoria, en un modelo muy cercano a lo que sucedió con De la Rúa en su momento. Orlando, yo te quiero preguntar algo. ¿Vos notás grandes diferencias a nivel comunicacional entre el candidato al presidente y el presidente de la Nación? No, yo creo que él es el que lo hace mejor, en el sentido de que dentro de sus posibilidades, la verdad que lo maneja bastante bien, se comunica más o menos igual. Yo no noto en lo personal del presidente grandes diferencias. Vuelvo a repetir, creo que los mayores aciertos están en su diferenciación de estilo, en no ser agresivo, en no ser no ser sarcástico, porque venimos del elogio, de la ironía y el sarcasmo. Todo eso yo creo que él lo maneja bien. Acá me parece que donde a veces con aciertos y a veces no, tampoco es que se hacen todo mal ni mucho menos, pero la verdad hay algunos errores que a uno lo asustan. Por ejemplo, yo veo que en estos días, ayer más precisamente, apareció esta especie de dossier que hicieron, que no me parece nada mal, de la herencia recibida, y estas son cosas que deben comunicarse y publicitarse, porque el problema no es que no son problemas de este gobierno, son problemas que nos involucran a todos nosotros. Si hemos gastado 80 millones de pesos como país en un plan bucodental del cual no funcionó prácticamente nada, bueno, son dos problemas. Primero, que no se cuida la salud nuestra,
asumió la responsabilidad de hacerlo, en este caso con este plan del Estado, y segundo, ¿dónde está el resto de la plata que se usó para eso? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, me parece que hubo una interna, ¿no? Entre no contamos, no hay que contar la herencia, hay que contarla, ahora parece ser que entramos en la fase de contarla, yo era pro contarla, Sí. y ahí es donde vos ves esas contradicciones que se trasladan a la gente, ¿no? Ahora, Orlando, lo que yo percibo es lo siguiente, que es falta de llegada. ¿Por qué? Porque anuncios importantes y muy valiosos, yo no digo que se vendan como en otras épocas espejitos de colores, pero que no se realicen quizás con atrás un afiche y decir 10 minutos, pocas palabras y seguir con la esperanza. ¿Me comprendés? Te comprendo y comparto. Es decir, yo creo que acá ha habido anuncios muy importantes que han quedado En el olvido. minimizados. Creo que acá pasa, vamos a empezar por algo muy sencillo. Acá está pasando algo que en Argentina no tenemos casi registro, que es que funcionarios de un gobierno que hace apenas algunos meses dejó el poder, están siendo procesados por escalofriantes actos de corrupción que, te digo, están empezando a tomar tal dimensión en los números que me preocupa saber si todos, y me incluyo, somos capaces de entender de qué cifras se están manejando, ¿no? Todo esto va por un lado. Después todo lo que tiene que ver con los jubilados va por el otro. El tema de las tarifas, por ejemplo, que es horroroso para todos nosotros en el bolsillo. Pero la verdad, te digo, sinceramente, acá había cosas que había que explicar. Había que explicar que un cordobés pagaba la luz 3 o 4 veces más que un porteño. O sea, estos son argumentos, y te digo, un cordobés, por no decirte un santafesino, por no decirte la gente de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en todo lo que es la costa. Y entonces yo creo que ahí es donde vos decís, qué mal que se hizo eso, porque esto había que explicarlo también desde ese ángulo, decirle, mire, acá... Exactamente, porque llega de una manera diferente. Más allá que del 3, 4 veces pasamos al 400%, que bueno, ahora se está viendo, ¿no? Pero más allá que se comunique este tarifazo de otra manera, con mayor amplitud, con mayor, te diría, contención también hacia el pueblo, con mayor contención, ¿no? Ahora sí, la tercera es la vencida. Orlando, ¿estás en comunicación? Sí, perfectamente. Viste, hablando del tema de comunicación, Bien. Algo está pasando, evidentemente. Algo está ocurriendo. Y me decías ese exacto, que lo veías así a nivel de la llegada. Sí, ¿Es así, Orlando? Sí, yo comparto totalmente con vos. Yo creo que esto se podría haber contado mejor. Creo que además hay algunas cosas, y voy a contar una intimidad en algún punto, es que yo estoy viendo mi cuenta de la luz, que significativamente aumentó, pero no aumentó ni el 400, ni el 300, ni el 200%. Entonces, me parece que habría que ver un poco, y porque aparte lo he compartido con otras personas, si realmente los aumentos fueran del 400% para la luz o del 400% para algunos, y no para todos, explicar que no puede haber argentinos beneficiados con la luz subsidiada y otros que son tan argentinos como los que viven en Buenos Aires y en el conurbano y que vienen pagando desde hace años más otras tarifas, lo mismo que en el transporte público. Es decir, yo creo que hay cosas que se han contado mal y quizás finalmente el gran emblema de todo esto, porque yo escuché a algunos colegas, por supuesto estamos en democracia y cada uno puede pensar lo que quiera. Lógico. Yo he sido un terrible crítico de la gestión anterior en varios temas, no solo en comunicación, así que me siento con la autoridad moral para decirlo de que este gobierno comunica bien. Y cuando vos ves lo que pasó con la salud del presidente, ahí te das cuenta de que, a ver, acá hay errores y como decíamos antes, son evitables y no deberían haberse cometido. Ahora, Orlando, te quiero preguntar por otro aspecto, porque siempre hablamos de la comunicación verbal. ¿Cómo para vos es la comunicación postural del presidente Mauricio Macri según tu análisis? Que me interesa mucho, porque también el cuerpo habla. Ya, yo te vuelvo a seguir en la línea en la que estaba. Yo creo que el presidente no lo hace mal en general. Le podrá gustar más a algunos, le podrá gustar más a otros. Yo no lo veo impostado a Macri, que era una diferencia muy grande con, o sea, ¿te podrá gustar o no te podrá gustar? Eso es otra historia. Ahora, yo en cambio sí veía claramente impostada a Cristina, y esto tampoco es descabellado pensarlo desde el punto de vista que
por lo menos lo que se dice, aunque nunca oficialmente del todo reconocido, pero bastante compartido por mucha gente, es que su asesora de comunicaciones es una actriz muy reconocida de las telenovelas, que empezó muy de pequeñita en ellas. Y la verdad es que si vos pensás en el estilo de esta actriz y en el estilo de Cristina, hay algún punto de contacto. Habría que hacer en algún medio audiovisual, algún mitad de pantalla de una y de otra. Sí, hay algún rasgo, podríamos decir, entre Andrea del Boca y Cristina Fernández de Kirchner. Lo has dicho, con todas las letras. Entonces, yo creo que eso a mí no me seduce como comunicación. Creo que, sobre todo en los últimos años, Cristina se había orientado mucho a la comunicación para su núcleo duro. Yo lo veo a Macri con una intención más amplia. Creo que lo hace bien, se muestra cómo es. A ver, no lo vamos a transformar a Macri en lo que no es, porque de eso no trata la comunicación política. La comunicación trata de mostrar, digamos, la mejor manera en que puedes transmitir tu mensaje, pero no puedes cambiar y transformarte en otra persona. Entonces yo creo que Macri es más o menos lo que es. Creo que comunica mejor que cuando empezó en la política, y posturalmente te podrá gustar cuando baila, no te podrá gustar, pero no lo veo impostado. En cambio, en el caso de Cristina, sobre todo en los últimos años, se la veía muy fuertemente como sobreactuada. Te diría que pensando en su inspiradora, casi que pega. ¿A vos no te parece, Orlando, y en esto podemos hablar de Durán Barba, esto de la esperanza, mantener la esperanza, lo que vino en relación a la campaña, ya no hay que cambiar un poco el discurso? ¿Crees que está agotado un poco Durán Barba en esta época nueva de Mauricio Macri como asesor? Mira, es difícil establecer el punto en el cual se te empieza a gastar un mensaje. Es decir, yo creo que acá el gobierno ha puesto, así mismo se puso, si voy a usar una expresión cara a la gestión anterior, se puso un cepo y se llama segundo semestre. El cepo ese va a empezar a funcionar a partir del 1 de julio. Yo creo que todavía, las encuestas indican que hay una expectativa. Quizás no haya que hablar de esperanza, sino yo te diría, a nivel de opinión pública, de expectativa. Hay una expectativa de que esto va a revertir o va a empezar a revertir en el segundo semestre. Si esto no empieza a darse, la esperanza va a empezar a carecer de contenido y la verdad no va a poder usar más la palabra. Bien. Pero no creo todavía que estemos en ese nivel de desgaste. Creo que todavía hay margen. Menos margen que hace 2 meses atrás, sin duda. ¿Cuál es tu opinión de Durán Barba? A ver, uno no puede ser excesivamente crítico de alguien al cual el presidente ha venido siguiendo en cuanto a su asesoramiento técnico de sus inicios en la política, y empezó como un aspirante perdidoso a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta transformarse en presidente con el 51 y pico % de los votos. Sí. O sea, si vamos a hablar para hacer un modelo futbolístico, en el modelo Simeone, desde el punto de vista de los resultados no puede ser nada. Yo creo que hay algunas apreciaciones, sobre todo, por ejemplo, el caso que mencionamos de no hablar de la herencia anterior, de exacerbar solamente lo positivo, que en un contexto como el actual no sé si son del todo adecuadas. Dejo un capítulo aparte a sus expresiones públicas en programas de televisión. La verdad no suelen no ser felices, pero tampoco como alguien explicaba el otro día muy bien, no es ni ministro, ni secretario, no tiene ninguna función, es un asesor en temas de comunicación. Yo creo que también hubo una dosis de, ¿cómo explicarlo?, de un contexto muy favorable para que esa comunicación funcionara, pero bueno, uno tiene que tener respeto por alguien profesional, por alguien que logró lo que logró con Macri. Bien. Orlando, hablamos fundamentalmente del presidente de la Nación. Ahora te quiero preguntar por algo que me parece que allí es donde más vas a apuntar vos. ¿Cómo comunica su gabinete y a quién destacarías? La verdad, sinceramente, de su gabinete en este momento, te diría que no hay nadie que me encandile, y tampoco hay un desastre, pero creo que hay una cuestión básica que es la siguiente. Cuando vos tenés un esquema de comunicación de gobierno, es como si fuera una sinfonía. Entonces todos los movimientos de la sinfonía van en sintonía con ese tema general.
yo lo que siento es que no han definido la sinfonía, y entonces los movimientos a veces van para un lado y a veces van para el otro. Hay contradicción. Exactamente. Es muy malo que en la comunicación haya contradicción, porque la gente empieza a decir yo no entiendo. A dudar. Y es lo que no podés darte el lujo de transmitir desde la gestión. Yo no sé, por ejemplo, vamos a tomar un caso concreto. Yo, a Pergay en general, lo veo como una persona que comunica razonablemente bien. No sé si pedir perdón en España fue la mejor de las ideas. No. Quizás la palabra más que nada, perdón. Exacto. Exacto. Vos podés decir, suponete, bueno, vamos a dar vuelta de página, porque ahora tenemos un enfoque totalmente distinto de las relaciones entre los dos países, y ya está. Decís todo, pero de otra manera. Exactamente. Bueno, de eso se trata la comunicación. De eso se trata. Justamente. Entonces, porque además, ¿sabes qué? Te expone al contraataque. Entonces, otra de los cuidados que uno tiene que tener en la comunicación es no decir cosas que le den letra a los opositores. Porque, Orlando, ahora te quiero preguntar algo, porque tampoco digo un Aníbal Fernández, pero ¿no crees que falta quizás un jefe de gabinete más aguerrido? A nivel comunicacional te lo estoy diciendo, yo creo que falta alguien que ocupe ese lugar. No sé si ese es el puesto exactamente, pero, a ver, ¿cuál era la ventaja de Aníbal en algún punto? Quizás el mejor en todos fue Coras en su momento con Menem, ¿no? Un tipo capaz de volverte todas las pelotitas como en un partido de ping-pong. Bueno, eso es muy bueno en términos de comunicación. Más allá de que nos gustaron o no las políticas, ¿no? Sí. Yo creo que creo que no lo tienen. A esa persona todavía no lo tienen, o no hay ninguno que pareciera poder estar en condiciones de ocupar ese lugar. Todos tienen como un tono moderado, tranquilo, que en algún punto es bueno también, porque sabés que todos los estudios muestran que cuando vos venís un estilo de liderazgo, sea el que fuere, tan fuerte, en este caso como el de Cristina, la gente que después es como que quiere, bueno, ahora vamos a ir a una cosa diferente, que sería más o menos esto. Pero siento que en la comunicación no hay nadie equivalente a este devuelve pelotitas en la mesa de ping-pong que pudo haber sido Aníbal, descontando toda la parte agresiva, guarante, fuera de lugar que lo caracteriza. Exactamente, no tan lavadito, digo yo, simplemente eso. Y a lo mejor nos fuimos de un extremo al otro, o sea, quizás estamos demasiado lavaditos y ojo que estamos en los primeros meses. ¿Vos te imaginás esto el año que viene en la expectativa de elecciones? No hay que cambiarlo, ya te digo, la comunicación hay que cambiarla. Tiene que ser uno de los puntos, Orlando. Ahora te quiero preguntar, ¿quién para vos mejor comunica en Cambiemos a nivel general? Porque, ¿sabes? Yo por lo menos a quien percibo que me sorprendió mucho y creo que tiene un dejo de impronta, es María Eugenia Vidal. ¿Qué opinás vos al respecto? Ahí estoy totalmente de acuerdo, por eso dudé cuando me hiciste la pregunta, porque claro, ella tiene otra función. Yo creo que ella da el tono justo. Una de las cosas más importantes es el tono justo. El tono justo significa que vos no estés ni subactuado, que en algún punto sería lo que venimos hablando ahora, ni sobreactuado a la enésima potencia como sería Aníbal Fernández, o sobreactuado cercano al ridículo como Capitanich. Bueno, lo de cercano fue generoso de mi parte, claramente dentro del ridículo como Capitanich. Entonces, bueno, si esos son los malos ejemplos, yo creo que ella es casi el parámetro justo. Vos fíjate que es una mujer que no levanta el tono de voz, pero transmite una cosa fundamental que se llama firmeza. Vos la escuchás hablar, la ves y decís, cuando era candidata, bueno, no, pero la verdad tiene el tono justo, el tono adecuado, y es la mejor lejos. Bien. Orlando, te quiero preguntar cómo comunica a alguien cercano en este momento al gobierno, Elisa Carrió. Ella construyó un personaje. Ese personaje tiene sus méritos y tiene sus anticuerpos sociales. Hay gente que evidentemente siente dificultades para convivir con ella. Ahora, que ella transmite lo que quiere transmitir, esto es una realidad. Vos fíjate que nosotros hemos hecho desde el Centro de Opinión Pública muchas veces encuestas y siempre aparece lo mismo. Y nunca se la imaginan como presidente.
pero sí se la imaginan como alguien que tiene que estar denunciando. Yo creo que ella es muy buena frente a la televisión, creo que maneja muy bien las entrevistas, que contesta lo que quiere contestar, es una virtud en el caso de un político, transmite con mucha firmeza sus convicciones. Es cierto que a veces puede parecer exagerada, y de hecho yo creo que lo es, pero la verdad, en el total de la película, si uno piensa que fue la primera persona que habló posiblemente en el país de Lázaro Báez, y estoy hablando de hace ya muchos años atrás, tiene un récord, digamos, de aciertos en este tipo de cosas que le han dado un lugar, ¿no? En algún punto, yo creo que se parecía a Cristina, se parece a Cristina en su comunicación en el sentido de la vehemencia, pero a mí personalmente creo que ella apuntara a su personaje. El personaje te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero lo apuntara bien. Algunos dicen que quien habla mucho o demasiado es Gabriela Michetti. ¿Qué opinas al respecto de la vicepresidenta de la Nación? Sí, yo no sé si es que habla tanto o como que la proporción de errores en función de lo que habla es demasiado alta. Casi te diría que es peor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En ese punto ha sido una sorpresa. Yo creo que ella como candidata a distintos cargos y ocupando distintas responsabilidades en otro momento lo hizo mejor. Yo te diría, y yo sé que me voy a ganar a Dios, pero bueno, ya hasta ahora estamos para esto. Yo creo que el otro quizá que tiene la misma tendencia es el Papa. Ay, vos sabés que venía eso ahora, la pregunta sobre el Papa, así que me la dejaste justo, ni que lo hubiéramos programado, porque estamos de acuerdo en casi todo. Orlando, creo que pareciera que nos reunimos toda la semana y hoy estamos haciendo la entrevista realmente. No lo cuente porque algunos ya va a saltar, algunos ya se han declarado, que sobre todo en las redes sociales va a saltar a decir que esto estaba todo programado. Sí, seguramente. ¿Sabes algo, Orlando? Te iba a preguntar, con las últimas actitudes, ¿qué nos quiere comunicar el Papa? Y ahí te dejo para que hagas el enlace con Gabriela Michetti. Bueno, yo creo que en un punto se parecen, en el sentido de que el Papa habla mucho más. Yo creo que más de una vez ha hablado demasiado. Él que más de una vez mencionó el hecho de los estereotipos de los argentinos, que muchas de las cosas que dice, la verdad que lo confirma, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la última comunicación del Papa. El Papa tiene un conflicto que no parece resolver en su comunicación. No es que no sea un conflicto fácil tampoco de resolver, ¿no? Él es un jefe de Estado, por lo tanto está inhibido de hablar de la política interna de cualquier país, incluido Argentina. Sí. Porque aunque parezca visible en algún punto por el tamaño, pero el Vaticano es un Estado, tiene bandera, tiene fronteras, tiene sus propias estampillas, o sea, para decir medio raro, pero es así. Por lo tanto, él está inhibido en eso. Y además es un jefe espiritual. Entonces, él, en el campo de la espiritualidad, de la religión, puede decir, como máxima autoridad, lo que quiera. Ahora, estos tratos diferenciales a alguien como Eve de Bonafini, que por empezar es atea seguro, y a continuación es un despropósito en todas las cosas que dice, sobre todo en los últimos años. Yo tengo un recuerdo muy distinto de la primera Eve de Bonafini y otro que es el de la última década, por ponerle una fecha. Sí. Yo creo que el Papa, la verdad, comete al menos imprudencia. Con lo de Eve y después con, entre comillas, se podría decir la no visita de Margarita Barrientos, ¿no? Claramente. Bueno, eso fue espantoso, literalmente espantoso, muy difícil de sostener. Quiero creer que hay algún error, algo que falló, porque si alguien está cerca de su misión pastoral es Margarita Barrientos, ¿qué le puede decir? Es decir, ¿cómo se condice la no recepción de Margarita Barrientos con el rosario para Milagro Sala, con todo lo que uno ha visto y sigue viendo? Es decir, este es el problema cuando se hace muy terrenal. El Papa es un jefe espiritual, por eso te decía que para mí el problema que tiene es que no han logrado conciliar la comunicación del jefe de Estado con el jefe espiritual. Él no puede hacer esa diferencia, no puede poner esa cara cuando recibe al presidente. ¿O qué piensa? Ese 51,5% que lo votó a Macri, ¿cuántos católicos hay ahí? Un montón, te lo puedo asegurar. Entonces, ya está, lo eligió la democracia, es el 59,5%. Ahora, si no sabes en qué vamos a caer, en la lectura de que
el 54 es calificado, el 54 de Cristina era calificado, entonces era mejor que el 51,5. El problema es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando pasás de 50 significa que hay gente que los votó a los dos, porque no hay forma, sino matemáticamente. Entonces, yo creo que el Papa se está, te diría, lo que más me preocupa es que lo veo equivocándose progresivamente en esto, como que cada vez se equivoca más, y la verdad es preocupante. No sé cuál es el efecto práctico que tiene, pero simbólico es importante. Orlando, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto, como siempre. Sos un hombre más que acreditado con todo lo que sabes sobre análisis político, análisis internacional y aparte fundamentalmente a nivel de la comunicación política, a nivel nacional como internacional. Siempre me da una profunda satisfacción poder dialogar con personas con la capacidad que vos tenés. Así que tengas una hermosa noche y muchísimas gracias, Orlando D'Adamo. No, un gusto como siempre, Alejandra, un placer poder tener el tiempo y la calidad de la entrevista para poder desarrollar estos temas que son complejos. Será hasta la próxima. Un cariño enorme, hasta la próxima, Orlando, linda noche, chao, chao.